Hola, buenas tardes. Soy la doctora María Ángeles Manzanares de la Clínica FIN Madrid, ginecóloga. Esta tarde, en este segundo webinar de la clínica, vamos a hablar acerca de la donación de óvulos, ese regalo de la vida que supone el donar los óvulos a otra persona. Si tenéis alguna pregunta a lo largo de la charla, a la derecha hay una barra de herramientas, una manita, se puede pulsar ese icono y en ese momento o al rato yo pararé para que me hagáis las preguntas o por el chat o con sonido a lo largo de la charla, y si no, pues al final también se puede charlar sobre dudas que hayan surgido. Para empezar, vamos a definir qué es la donación de óvulos. Consiste en la entrega voluntaria, anónima y altruista de los óvulos de una mujer a otra, con el fin de que ésta pueda tener un hijo. Los óvulos son los gametos femeninos, las células reproductoras que se sitúan en los ovarios, y tenemos muchos. Lo que pasa es que muchas mujeres, cuando se plantea la donación de óvulos, lo primero que se les viene a la cabeza es: si yo dono óvulos, pues ese óvulo puede ser un hijo mío de un futuro o una ovulación de otro mes. Y eso no es así en absoluto. Y la base es lo siguiente: nosotros desde el nacimiento toda mujer tiene alrededor de unos 400.000 óvulos en sus ovarios. Durante toda su vida fértil va a ovular como uno al mes, que va a suponer uno de cada 1000 de esos 400.000. El resto de los óvulos van a ir desapareciendo. Nosotros lo que pretendemos con la estimulación ovárica es hacer crecer todos esos óvulos que durante ese mes han crecido pero no se han seleccionado para ovular, y que de no ser así se hubieran destinado a la atresia, a la desaparición, por lo tanto esos óvulos no son hijos de un futuro ni otras ovulaciones, ¿vale? Se hubieran perdido. ¿Por qué es tan importante y necesaria la donación de óvulos? Pues porque hay muchas parejas que no pueden tener hijos con sus propios gametos por diversas razones. Porque han fracasado otros tratamientos de reproducción asistida, lo han intentado y no lo han conseguido, porque han tenido una menopausia o precoz o en su momento, lo que pasa es que han decidido más tarde tener hijos o no han encontrado a la pareja adecuada como para planteárselo. O lo han hecho a una edad avanzada, con lo cual el pronóstico con sus propios gametos es muy bajo. También se plantea la posibilidad de que muchas mujeres que pueden transmitir una enfermedad genética a sus hijos no quieren correr ese riesgo, con lo cual la única alternativa ya que les queda es hacerlo a través de la donación de óvulos. ¿Y quién puede ser donante? Pues toda chica joven, entre 18 a 35 años, ha de estar sana, tener una buena salud psicofísica, no tener antecedentes familiares ni personales de padecer enfermedades genéticas transmisibles a la herencia, y no tener más de 6 hijos propios o fruto de otras donaciones que hayan realizado. Cuando una donante se plantea este proceso, lo primero que tiene que hacer es informarse, y para ello ha de acudir a una clínica para una entrevista en la que se le explica todo el proceso, las complicaciones, todo esto. Habitualmente una enfermera es la que da la charla y se hace una primera recogida de datos en cuanto a enfermedades propias y familiares. Cuando una donante se piensa tranquilamente en casa y decide dar un paso más, entonces tiene que volver a la clínica para pasar por una valoración psicológica, realizar un examen médico y ginecológico por el ginecólogo. Ahí en la consulta vamos a hacer una citología para descartar infecciones vaginales y del cervix. Vamos a hacer una ecografía transvaginal para ver que todo el aparato genital interno, útero y ovarios estén bien. Vamos a hacer unos análisis de sangre en ayunas y de orina para descartar enfermedades infecciosas como hepatitis, sida, sífilis. Vamos a hacer un cariotipo para ver los cromosomas y determinar que no hay nada que la donante no sepa y que pueda transmitir a la herencia. Cuando todas estas pruebas son correctas, entonces la donante va a iniciar un tratamiento de estimulación ovárica. Esto se hace con unas hormonas inyectables que se pinchan en la grasa que hay debajo de la piel, que se llama el tejido subcutáneo. Utilizamos diversas hormonas, no hay grandes diferencias en respuesta entre unos y otros. Nuestra enfermera os va a explicar ahora
igual que lo haría en caso de hacer el tratamiento, cómo se prepara la medicación, cómo pincharse, cuál es el sitio más adecuado y cuándo hay que hacerlo. Constituye 75 unidades y viene presentado en este formato, pastilla con disolvente. El centro que indica esta medicación les facilitará un kit de administración, en el que está presente jeringa, agujas intramusculares para la preparación de la medicación y agujas subcutáneas para administrarse la medicación. Si el centro no proporciona este kit de administración, pueden encontrarlo en las farmacias el material necesario. Lo primero que habrá que hacer es preparar el material para preparar la medicación. Tenemos la jeringa y la aguja intramuscular, que nos facilitará trabajar más cómodamente. Cogeremos el disolvente, cortaremos la parte superior para hacer caer todo el líquido y romperemos donde tiene el punto rojo. Se romperá por esta muesca de aquí abajo. Una vez abierto, introduciremos la aguja y absorberemos el líquido. Una vez teniendo el líquido en la jeringa, iremos a la medicación, quitaremos el protector, hay una silicona en el centro, atravesaremos la silicona e introduciremos el líquido disolvente. Una vez introducido el líquido, observarán que la medicación se disuelve fácilmente y podrán recuperar. En este momento tendremos ya en la jeringa el líquido con la pastilla de Custipol 75 disuelto. Pues es el momento de administrárselo. Quitaremos la aguja intramuscular y pondremos la subcutánea. En este momento está preparado para administrar. Esta medicación se administra subcutáneamente en la zona abdominal. Imaginemos que iremos aquí, estamos aquí en el ombligo, tras la barriga podemos administrarnos en la zona de la derecha, la izquierda o debajo del ombligo. Previamente limpiaremos la zona con un poco de alcohol, cogeremos un buen pliegue cutáneo y administraremos la medicación de forma perpendicular, entrada 90. Introduciremos la medicación, retiraremos y presionaremos con una aguja fricción. Bueno, parece sencillo, ¿verdad? La verdad es que luego nuestras enfermeras lo explican con toda la calma las veces que hagan falta y si es necesario se puede poner la medicación en la clínica y si una paciente piensa que lo puede hacer en su casa y lo hace bien, pues adelante con ello. La estimulación la empezamos cuando baja una regla que puede ser espontánea o tras un tratamiento con anticonceptivos orales. Lo que es el periodo de estimulación dura alrededor de 10-12 días. Cuando uno empieza a pincharse, lo va a hacer los primeros 4 días sin tener que volver a la clínica a ningún control ecográfico, pero a partir de ahí sí que vamos a realizar ecografías cada 2 o 3 días, o sea que a lo mejor una semana hay que venir como 3 veces. Nosotros en las ecografías lo que hacemos es valorar la respuesta de la estimulación al tratamiento. En los ovarios vamos viendo cómo van creciendo los folículos a medida que una paciente se va inyectando la medicación. Esos folículos, que es el sitio donde está el óvulo dentro madurando, tienen que ir creciendo y llegando a un tamaño adecuado como para poder programar finalmente la función ovárica. A lo largo de esa fase de estimulación, a veces usamos 2 o 3 medicaciones inyectadas que se pinchan una vez al día y por la noche más o menos a la misma hora. Cuando se programa la función ovárica, porque una donante tiene una buena respuesta, siempre se le va a avisar con 2 días de antelación. Hay que saber que quizás es la parte que más miedo crea, pero dejar claro que es un procedimiento indoloro, muy sencillo, que se realiza en el quirófano, con una vía y con una sedación intravenosa. El anestesista pone un anestésico que va a inducir un sueño profundo, una sedación de 10-15 minutos en la que la paciente no se entera absolutamente de nada. El despertar es bastante agradable y rápido
y durante ese tiempo se puncionan los ovarios. No requiere más de 1 hora y media, 2 horas de ingreso en la clínica y luego la paciente se va a su casa o a hacer una vida muy tranquila y se requiere una vigilancia domiciliaria o en un sitio donde esté vigilada por alguien de unas 24 horas, que es donde pueden surgir las complicaciones. Durante la punción ovárica, en donde la paciente está totalmente dormida, lo que nosotros hacemos es, a través de la vagina, introducir la sonda del ecógrafo para llegar a los ovarios y aspirar todos los óvulos que han crecido allí. Esta es la sonda del ecógrafo que va conectada a una cámara. Se introduce en la vagina porque la vagina está muy pegada a los ovarios que están muy cerquita. Entonces, una vez que vemos los ovarios en la pantalla, hay una agujita que atraviesa la vagina y llega al interior de los folículos, que es, como digo, ese espacio donde están los líquidos y el óvulo madurando. Lo que se hace en la punción es aspirar esos líquidos donde el óvulo ha ido recuperándose y esos líquidos se van a pasar al laboratorio para que los biólogos busquen cuántas células hay, cuántos óvulos hay y valoren cómo están. A lo largo de la punción ovárica, en cada ovario se van a ir funcionando todos los folículos que han respondido al tratamiento. Lo que pasa es que luego no todos los óvulos están bien y todos los óvulos son válidos. Y no todos los óvulos van a dar lugar a embarazo. Pero bueno, se aspira todo y luego se valora un poquito la respuesta a lo que es el tratamiento de estimulación. ¿Y cuál es la parte que más preocupa a una donante a la hora de decidir si dar ese paso? Pues es sobre todo qué complicaciones tiene que asumir. Hay dos partes, una que es durante la estimulación ovárica y otra después de la punción y la punción. Durante la estimulación ovárica puede haber algunos efectos secundarios de la medicación, poco frecuentes, llevaderos, a veces se siente una cansada, molestias de la cabeza, alteración del estado de ánimo. A veces la medicación provoca retención de líquidos, entonces se puede notar un poquito la tripa hinchada, algo de dolor como de regla. Pero realmente son escasos y casi nulos los casos en los que se llega a dar una hiperestimulación ovárica, que una hiperestimulación ovárica grave puede llegar a alterar todos los líquidos corporales y dar lugar a un ingreso en el hospital, pero eso afortunadamente con las medicaciones que damos en las donantes el riesgo es casi nulo. Pero también puede pasar lo contrario, que una donante para su propia fertilidad no tenga ningún problema, pero sí que luego hay una muy baja respuesta a la estimulación y no crezca un número adecuado de óvulos como para seguir adelante y tengamos que cancelar el proceso. Eso es algo que hay que asumir y que puede pasar aunque una paciente haya tenido hijos, aunque una paciente sea joven. Y luego, por otro lado, están las complicaciones secundarias a la punción ovárica, que hay que saber que existen. Lo que son, como voy a explicar, pero quedarse con la idea de que son excepcionales y que afortunadamente se dan en un caso muy bajo de pacientes. Puede ocurrir una infección abdominal en un 0,5%, puede ocurrir una punción de un asa intestinal o de la vejiga, pero realmente cuando esta punción la realiza un personal cualificado y entrenado, como suele ser el caso, no se da. Puede haber una hemorragia del ovario por el punto de punción que a lo largo del día provoque dolor desapontonante y que tenga que acabar en urgencias, por ejemplo, para controlar el dolor o para observación, y puede pasar que el ovario se torsione, se dé la vuelta y se comprometa la vascularización de ese ovario y que en última instancia esa donante tenga que acabar en un quirófano o en una observación de un hospital. Pero ya digo, puede pasar, pero son excepcionales los casos donde esto se produce. Lo que quiero que quede claro, que también es una duda frecuente, es que el hecho de donar óvulos no afecta a la futura fertilidad de la mujer donante y que no aumenta el riesgo de padecer un cáncer ginecológico posterior. Estos tratamientos de reproducción asistida se llevan haciendo más de 30 años y hay muchos estudios al respecto y realmente no hay evidencias de que el haberse sometido a un tratamiento de este tipo aumente respecto a la población en general el riesgo de padecer un cáncer, como es el temor de muchas pacientes. Por otro lado, sin perjuicio de la condición altruista y no lucrativa de la donación de óvulos, la ley permite que a las donantes, al final del proceso,
sean compensadas económicamente. Esta compensación suele rondar alrededor de los 1.000 euros y se da siempre y cuando hayamos podido llegar hasta el final. Y esa compensación está claro que es porque, por supuesto, hay una serie de molestias ocasionadas. Son numerosos los desplazamientos que hay que hacer a la clínica para los controles, para la punción, para el estudio, y hay que asumir unos riesgos, aunque sean escasos, pero están ahí. ¿Qué otras preguntas y dudas le pueden surgir a un donante a la hora de plantearse si dar el paso o no? Pues una bastante frecuente es: ¿qué puede conocer de mí una mujer receptora? Pues, como he dicho antes, la donación es totalmente anónima y jamás se va a conocer la identidad de esa donante. Pero es verdad que la ley dice que ese hijo puede conocer algunas características físicas de su madre biológica, como puede ser la altura, el color de ojos, de pelo, de piel, la edad, el grupo sanguíneo, pero nunca la identidad, como digo. Ante la duda de si existe la posibilidad de que se localice en un futuro esa donante, hay dos momentos en el que puede pasar. Uno de ellos es si ese hijo de esa donante tiene una enfermedad genética y se considera que puede ser transmisible, que la donante ha podido tener una responsabilidad en esa transmisión, una responsabilidad que ella no conocía. A veces hay que llamar a esa donante para que sea un estudio, para ponerlo en conocimiento a la hora de tener ella un consejo genético y saber qué repercusión puede tener esa alteración que ella no conocía en su futura descendencia. Y luego, otro caso puede ser que ese hijo fruto de la donación en un futuro tenga una enfermedad que, por ejemplo, necesite un trasplante de alguien compatible. Entonces, en ese caso, si la familia lo pone en conocimiento de la clínica puede llamar a esa donante, pueden pasar años, se puede localizar o no, pero se intenta y se pregunta si se quiere ayudar a ese hijo a, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, pero nunca, no tiene por qué haber un conocimiento en el futuro de esa familia receptora y esa donante. Se puede hacer todo a través del hospital sin que haya un contacto. Por supuesto, toda donante que done tiene que estar informada y firmar un consentimiento en donde corrobora que todo lo que nos ha dicho es cierto, que está informada del proceso y que asume todos los riesgos, y desde luego nada que decir sobre que existe una responsabilidad de esa donante, porque hay que tener en cuenta que al otro lado hay una persona, una pareja que lleva mucho tiempo esperando y tiene puestas muchas ilusiones en ese momento. Entonces se tiene que implicar y saber que todos sus actos tienen una repercusión muy importante. A lo largo del ciclo de estimulación no es aconsejable, sobre todo al final, tener relaciones sexuales, porque los ovarios están grandes, porque pueden molestar, porque se puede romper algún óvulo de los que están creciendo. También hay que limitar un poquito lo que es el deporte físico, hay que evitar el fumar o el beber alcohol. Y si una donante tiene una experiencia grata y quiere volver a donar, tiene que esperar unos 2-3 meses a volverlo a intentar. Afortunadamente, España es un país muy generoso, uno de los más generosos de Europa y del mundo, en donde se dan más de 7.000 donaciones al año. Y gracias a esas donaciones hay muchas parejas y muchas mujeres que han conseguido ese deseo tan grande de tener un hijo, de poderlo conseguir. Y desde luego es de agradecer ese paso que dan muchas pacientes a la hora de plantearse y de donar sus óvulos, porque desde luego es un acto muy solidario y humano. Nosotros lo valoramos mucho, lo tenemos en cuenta, acompañamos a la donante en todo el proceso e intentamos que sea para ella lo más gratificante y satisfactorio posible. Muchas gracias.